¿Qué tal, amigos del alma? De nuevo con ustedes en su programa Hace Tiempo y Allá Lejos, espacio donde la magia del pasado se hace presente por aquello de que recordar es vivir. Nuestro relato de hoy va dedicado a un intelectual venezolano que no nació en Paraguaná, pero dejó aquí imborrables huellas, no solo en el periodismo y la producción radial, sino también en la historia regional, la poesía y la música, pero sobre todo merece el honor de ser reconocido por propios y extraños como el paraguachero mayor. Hablaremos entonces de Mónico Porfirio Toro Martínez, como aparece en su partida de nacimiento, pero que adoptó para el mundo cultural y periodístico el sonoro nombre de Juan Toro Martínez. Había nacido nuestro personaje en la caraqueñísima parroquia La Pastora un 4 de mayo de 1928. Su mentor de niño fue su abuelo Juan Antonio Martínez, de oficio carpintero, y su abuela Francisca Pancha de Martínez, ambos con motivaciones hacia la música, el teatro y la ópera. Su madre, Catalina Martínez, se dedicaba a la costura y otros oficios propios del hogar, todos de origen canario, que además de Mónico nacieron 3 hermanos más, Pedro, Julio y Catalina. A temprana edad, Mónico se convierte en ayudante de su abuelo, dedicándole el tiempo libre al aprendizaje del cuatro y la guitarra. Luego lo motiva el teatro y ya a los 17 años debuta como presentador de obras en el Teatro Nacional, pero lamentablemente es despedido en su segunda presentación por enviarle un saludo a su familia en un acto protocolar. Y allí se va a Radio Nacional de Venezuela y Radio Libertador a declamar poemas. Al mismo tiempo llega el Nacional, donde Ramón Antonio Medina y Pascual Venegas Filardo, altos ejecutivos de ese diario, lo estimulan y lo alientan a publicar sus crónicas de interés nacional. Este compromiso y el de escribir en otros diarios y revistas de Caracas como El Universal, Últimas Noticias y Élite, lo obligan a convertirse en un ratón de bibliotecas que se fue cultivando en la medida que iban creciendo sus conocimientos desde ya inclinados hacia la área musical. En 1946 conoce en el ambiente teatral a Hilda de Jesús Álvarez. Se hicieron novios y se casaron en 1948. Y ya para 1949 nacía Juan, su primer hijo. Más tarde vendría Héctor. Para entonces la cosa se ponía difícil en Venezuela. Eran tiempos de dictadura y había que buscar otros rumbos para vivir que no fuera el teatro, la poesía y la música. Pero como a nadie le falta Dios, un buen día un amigo de apellido Guevara lo entusiasma para que se incorpore a la Creole de Paraguaná, donde solicitaban jóvenes con talento y conocimientos en periodismo. De inmediato se presentó a la sede principal de Caracas, donde fue seleccionado para venir a la península con la misión de fundar un periódico industrial. Sin duda alguna que las amistades y su observación interna por los talleres de los medios impresos caraqueños donde escribía le permitieron adquirir conocimientos básicos de cómo se elaboraba la prensa escrita. En efecto, mucho le valieron esas experiencias elementales
que luego pondría en práctica en la compañía que acababa de contratarlo. Al principio vino con el propósito de ambientarse con su nuevo trabajo. Luego se trae la familia de Caracas hasta Daro, lugar de residencia para empleados de alto rango. En esos primeros días, además de cumplir con su trabajo específico, empezó por conocer y darse a conocer con todo el personal de la compañía, sin distingos de categoría. Para entonces, la Creole era una empresa cosmopolita, donde concurrían personas de diferentes razas y costumbres de todas partes del mundo. Aún así, Juan Toro decía que lo que más le gustaba de los paraguaneros era el carácter de su gente, amable, alegre, sincera y cariñosa. Como dato curioso, perteneció desde el comienzo a la nómina mayor. Por tal motivo era obligatorio vivir en Adaro o campo de los gringos, lo cual le resultaba un poco incómodo por no ser el idioma inglés su fuerte. Más tarde, por cuestiones de adaptación, decidió que sus hijos terminaran la primaria y siguieran la secundaria en colegios salesianos y no en la escuela Simón Bolívar como lo exigía la empresa. Al principio tuvo pequeñas dificultades de orden técnico que pudo solventar gracias a su fortaleza y espíritu de superación, que le ayudaron mucho en su propósito de crear y establecer un periódico en español cuyos objetivos específicos eran dar a conocer los progresos de la compañía, estimular el sentido de pertenencia de sus trabajadores y proyectar la vida social y deportiva de la comunidad creolera. Todo eso y mucho más lo logró sin problemas con el periódico, que los mismos trabajadores bautizaron con el nombre de Aquí a Moai, publicado por primera vez un 15 de agosto de 1956. Para el siguiente año de 1957, otro agosto iluminó este hogar y fue el nacimiento de Hildamar, una paraguanera que completaría el ciclo de felicidad de este núcleo familiar. Pero es que su continua producción intelectual lo lleva de inmediato a unirse a las nuevas tecnologías y es la razón por la que tiene la iniciativa de crear con sus propios recursos una emisora privada donde elaboraba sus programas que luego eran retransmitidos en distintas emisoras del país. Sus programas radiales tenían la particularidad de ser música continua con segmentos pedagógicos y con voz modulada que permitían, por respeto al oyente, conocer el origen, nombre del autor y la melodía interpretada. Es innegable el éxito que por más de 30 años tuvieron los espacios Álbum de Oro y Retablo Musical de Navidad. Este último de corte musical navideño llegó a difundirse en cadena regional por todas las emisoras de Falcón los 24 de diciembre a las 9 de la noche. Igualmente, en su afán de hacer buena radio, introdujo por primera vez en la radiodifusión falconiana el género de música clásica y de jazz que salían al aire por Ondas del Caribe y Radio Nacional de Venezuela con los nombres de La Magia del Jazz y Cita con la Buena Música. Simultáneamente a sus múltiples ocupaciones, siempre al final del día había tiempo
para leer o escribir algo que en resumen llegaron a convertirse en 24 libros que deja a la posteridad y que hoy constituyen un patrimonio de Paraguaná para el mundo entero. Como todo ser humano, tenía sus defectos y sus virtudes. Según su hijo Juan, era terco para algunas cosas que creía tener razón. Por eso, para convencerlo, tenían que ser con buenos argumentos y de peso. Era obvio que le agradaba trabajar con personas de mente abierta y con capacidad de aprendizaje. Por el contrario, no era dado a la mediocridad y la adulancia, razón por la que a los políticos los mantenía a raya, pese a haber sido en una ocasión concejal. Como todo tiene sus límites, dos lamentables motivos pusieron freno a su pasión por la radio y la poesía. Y no fueron otras que la muerte repentina de su hijo Héctor y 10 meses después el despegue de su inseparable hito. Hechos no superados por él y que definitivamente lo fueron alejando de sus compromisos públicos. Un detalle significativo y personal que lo acompañaron siempre fueron dos palabras favoritas para él: tranquilos, tranquila, que también se hicieron sentir casi al final de su vida, cuando le exigió a sus familiares nada de lágrimas, nada de tristeza para su despedida. Al contrario, en el testamento que nunca escribió, fue su deseo morir feliz y en paz, sabiendo que su familia, además de permanecer unida por el amor, iba a seguir siendo honesta, responsable y trabajadora. Esa fue su última voluntad, como también lo fue la de descansar definitivamente en los taques al lado de su inseparable hito, donde lo sembraron aquella mañana del 12 de octubre de 2001. Como han podido apreciar, el final de la vida no es solo para dar cabida a la tristeza, sino más bien para sentir regocijo espiritual por alguien que con su honesto trabajo cumplió con Dios, con la historia y con su país. Este fue el caso de don Juan Paraguachero, que se sembró en esta tierra de Resolana para dar en ella dulces frutos, huellas de amor y sonoras melodías que irán trascendiendo en el infinito celestial, no solo en la Paraguaná de hoy, de ayer, sino también en la de hace tiempo y allá lejos.